acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Acá dice también en el punto número 3 que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Habla acerca de tomar nuestra cruz. Nuestra cruz somos nosotros mismos, hermanos. Nosotros tenemos que tomar nuestro carácter, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, todo, cargarlo sobre nuestros hombros y tenerlo allí y aunque pese, seguir a Jesús. Y no seguirnos a nosotros mismos, según nuestros criterios, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras filosofías. No, seguir a Cristo significa seguir las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo, la persona de Cristo, las actitudes de Cristo, todo, hacer todo como Él lo hizo. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Si no seguimos a Cristo, entonces ¿qué somos? Somos otra cosa, pero no seguidores de Cristo. Así que si queremos ser siervos del Señor, tenemos que seguir a Cristo, ser cristianos, ¿sí? Cristocéntricos. Jesús es nuestro alter ego. Nosotros tenemos que mirar a Él y seguirlo a Él. Tal cual Él habló, tal cual Él se movió, como anduvo. Tomar también la sabiduría del Señor Jesucristo en cuanto a cómo Él se presentaba ante diferentes situaciones y ante diferentes personas, ¿sí? El Señor era muy amoroso, manso, tranquilo, pero cuando se tenía que enfrentar contra otros que venían a atacarlo y confrontarlo, el Señor ponía autoridad y los avergonzaba, ¿sí? Eso lo tenemos en la Biblia, por supuesto. Para poder seguir a Cristo, el Señor Jesucristo nos llama y nos dice que tenemos que dejar que los muertos entierren a sus muertos. La manera en que se practicaba el tema de los muertos en aquella época, se tomaban días, muchos días. Después había que lavar el cuerpo, perfumarlo, llevarlo hasta sepulcro. Todo eso era tomarse un tiempo necesario para eso. La urgencia de la prédica de la palabra del Señor llevaba a Jesús a decirles y a decirnos que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que creen que la muerte necesita ser honrada, no, nosotros no honramos la muerte, nosotros honramos la vida, ¿sí? Entonces, dejar que los muertos entierren a sus muertos significa no perdamos tiempo en cosas del mundo, sino que sigamos predicando la vida, la salvación. La salvación es importante. Los muertos espiritualmente son las personas que viven según sus instintos, según sus necesidades primarias, carnales y mentales, como animales, instintivamente somos impulsivos, pecaminosos. Entonces tenemos que vivir la vida con sabiduría de acuerdo a cómo la vivió el Señor Jesucristo. Ver cómo Él reaccionó ante cada circunstancia, ante cada situación, e imitarlo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. El punto número 6, en Mateo capítulo 7, versículo 6, habla de que nosotros tenemos que no tirar nuestras perlas a los cerdos ni a los perros. Y si alguien no nos recibe, bueno, salir de allí, sacudir nuestros pies y no volver más. No podemos seguir perdiendo tiempo con personas que no quieren al Señor, que no respetan ni buscan a Dios y quieren seguir viviendo en su vida de pecado, de disolución, de deleite mundano. Dejarlos allí y predicar a aquellos, seguir predicando, y a aquellos que aceptan al Señor, llevarlos ante la presencia del Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor. El Espíritu Santo es el que hace la obra en los corazones y en la mente de los seres humanos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo, que es tocar los corazones, quebrantarlos y hacerles entender, ¿sí?, que a través de la palabra que penetra como espada de dos filos, dice la Biblia, la persona sea transformada, convertida y deseosa de conocer a su Dios, a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? No mirar atrás. No mirar atrás es algo que nosotros tenemos que practicar permanentemente en este mundo. Vivimos mirando para atrás. Lo que nos pasó, nos victimizamos, nos hacemos los pobrecitos, nos hacemos lo que, bueno, ya no tenemos más oportunidades. El pasado está tan encima nuestro que nos domina el presente y
y nos destroza el futuro. Bueno, nosotros tenemos que dejar de mirar atrás, sino mirar hacia adelante. El bautismo en agua significa eso, morir al viejo hombre con sus recuerdos, con su pasado, y nacer y ser una persona nueva en Cristo. Ese es el nacimiento nuevo que Jesús habló a Nicodemo y le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entendía, un ilustrado de la época no entendía lo que el Señor Jesucristo le quiso decir. Pero gracias a Dios nosotros podemos entender que el bautismo en agua significa morir al viejo hombre, a la vieja mujer, nacer nuevamente y ser ya una criatura nueva, regenerada según San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, regenerada por el Señor para vivir una vida nueva, novedad de vida. ¿Amén? Eso es en Isaías capítulo 43 versículos 16 a 21, dice, no traer a memoria las cosas pasadas. Ya pasaron. El Señor ya se olvidó. Nosotros no vivimos un evangelio de culpas, culposos, culpándonos permanentemente por todo lo que pasó, lo que vivimos, lo que hicimos. No, ya está, ya fue. Eso Dios no tiene memoria, nosotros tampoco. O sea, es una nueva vida, regenerada por el Señor. Él nos dio una nueva vida, nos selló con el Espíritu Santo, por lo cual somos seres nuevos en las manos del Señor. Esa es nuestra prédica, ¿sí? No nos olvidemos. Nuestra prédica debe ser esa. Entender que la persona tiene que vivir una nueva vida, dejando lo malo, dejando lo pecaminoso, dejando lo que a Dios no le agrada y viviendo una vida nueva. Punto número 2. El que toma el compromiso de servir a Dios en predicar el Evangelio debe entender que el pasado distrae. El pasado distrae, porque hay gente que se especializa en vivir en el pasado. Hay personas que viven en el pasado. En un viejo amor, en una vieja relación, un viejo trabajo, una vieja oportunidad, un sueño antiguo, o sea, y sigue allá, y en definitiva no vive la vida del presente, ni siquiera está suponiendo la vida del futuro. La prédica del cristiano, del siervo de Dios, es que vivamos el presente para la gloria de Dios, obedeciendo a Dios, ¿sí? Obedeciendo a su palabra, para que en el futuro podamos tener una vida eterna con Dios, dejando el pasado atrás. No es importante el pasado, ya quedó atrás. No hay que quedarse enganchado con el pasado. Hay que romper con el pasado, porque la salvación es gratuita, ¿sí? Pero servir al Señor Jesucristo tiene su costo. Allí en Mateo capítulo 10, ¿sí? Mateo capítulo 10 dice el costo que significa seguir a Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 34 a 39 dice, no piensen ustedes que yo he venido a traer paz. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Porque en Mateo capítulo 5 nosotros tenemos las bienaventuranzas donde el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. Pero venimos acá a Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante, dice el Señor Jesucristo de Él mismo, hablando de Él mismo, dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Entonces es como que, bueno, nosotros tenemos que ser pacificadores, pero el Señor Jesucristo, el que hizo la obra, vino a traer controversia, discusiones, enemistades, desacuerdos. ¿Por qué? Porque justamente los que en una misma casa creen en el Señor Jesucristo, tal vez tengan que convivir con personas que no crean en el Señor Jesucristo. Entonces ya no va a haber acuerdos, ¿sí? Ya no va a haber amistades. Ya dice acá, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo esto tiene que ver con aquellos que deseen servir al Señor Jesucristo. Hay que dejar cosas. El Señor Jesucristo en un momento recibe la visita de sus hermanos y su mamá, mientras él estaba predicando, enseñando. Entonces le vienen a avisar, el Señor está tu mamá y tus hermanos. Entonces el Señor nos deja esta enseñanza y dice,
mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no hay condicionamientos del mundo que puedan quitarnos de la obra a la cual el Señor nos ha llamado, predicar el Evangelio. ¿Sí? No hay pariente, no hay afectos que puedan limitarnos en el servicio del Señor. Aquellos que de verdad nos aman, que de verdad van a apoyarnos y nos van a ayudar en el trabajo del servicio del Señor. Entonces es importante. Y después dice, el que quiera hallar su vida la va a perder. Porque hay mucha gente en el mundo que vive para sí. Su egoísmo, su mezquindad, su vanagloria, su vanidad, permanentemente fluye, querer tener dominio sobre las otras personas, tener poder, tener riqueza, todo eso es mundano, todo eso es terrenal. Nosotros tenemos algo mucho más grande, que es la eternidad para nosotros, sobre todo viviendo con el Señor, por supuesto, ¿no? Así que es importante esto. Para experimentar la esencia de la verdadera sensación y realidad de estar vivo, hay que morir a este mundo y sus pecados. Nosotros creemos estar vivos cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando conocemos el poder del Espíritu Santo, allí nos damos cuenta de lo que es vivir, lo que es la vida, lo que es la esencia del estar vivo, de sentirse útil, de sentirse disfrutando de todo aquello que Dios ha creado. Porque insisto nuevamente en lo que dije anteriormente. Este camino no es un camino de culpas, es un camino de gozo, de alegría. Saber que somos hijos de Dios y que tenemos una vida eterna, que nos puede traer alegría, por supuesto, desde ya, ¿sí? Por eso lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de nuestro Padre. Mateo capítulo 12 dice, versículos 49 y 50 dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, el Señor tenía a su mamá y sus hermanos, que María tuvo más hijos luego de Jesús, vinieron a verlos, eran sus afectos íntimos, ¿no? En la familia. Pero bueno, la familia hoy en día está, digamos, sobrevalorada y al mismo tiempo subestimada, ¿sí? Se sobrevalora algo que nadie respeta, que nadie cuida, que nadie... Y hoy vemos como las familias están disgregadas por la maldad, por el engaño, por las mentiras, por los vicios, por lo que fuere en el mundo. Ya la familia no es la familia de antes, que estaban todos unidos, no. Quedó el sueño, quedó la idea, pero ya no. Bueno, nosotros tenemos que entender que eso pasa y tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y nuestra familia tiene que ser la familia de Dios, nuestros hermanos, aquellos que están con nosotros con el mismo sentir, el mismo Padre. Somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo y servir a Cristo, con los dones, los talentos, con los ministerios, con todo lo que el Señor tiene para nosotros, servir al Señor. Él es el centro de nuestro servicio y de nuestro sentido de vivir en este mundo. Predicar el Evangelio, predicar la salvación. ¿Amén? Eso es importante. Así que, hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado en este estudio sobre evangelismo personal. Espero que este video los ayude al examen que van a tener muy pronto, junto con todo el material que les hemos mandado, para que aprendan bien luego de las clases, luego del video, luego del material, tengan un buen examen. Dios los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.